¡Ey! Hola, doctor. Que sea de esta forma. ¿Verdad? Nunca habíamos tenido una conversación así. Qué honor, qué chévere. Que Tengo un poco de problemas de audio, no lo escucho bien. no me oye. Déjame ver si mejor. ¿Me oyes ahora un poquito mejor? Ahora sí, no se está entrecortando como antes. Chévere. Ahí se van Bueno, agregando. Hable un poquito para ver. ajá, bueno. Gusto Ah, en nuevamente. Bien chévere de poder compartir contigo. ¿Me oyes bien? ahora sí, a veces se corta un poquito, pero sí oigo. Ujú. Bueno, Si no, yo quito el wifi también, puedo probar. Déjame quitarlo, ¿ok? vamos aquí. A ver ahora. Se corta. Oh. A ver, ¿me escuchan? Bueno, yo te digo perfecto. ¿Y tú? ¿Me oyes? También, ahorita como que sí. Bueno, Está un poco retardado. Está bueno. un poco retardado, pero lo logramos. Ok. Bueno, doctor, bienvenido. Qué chévere que lo tengamos aquí en este espacio tan bonito que hemos ido creando los dos. Usted en su cuenta y yo en la mía, que hemos ido creciendo poquito a poco, ¿no? Así es, así es. Sí, con la idea de ir, bueno, mi intención siempre es como enseñar un poco, o sea, ser didáctica, pues una cuenta didáctica, ¿no? Ahí Claro, esa es esa es la idea, que podamos compartir con la gente, bueno, nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestros estudios, y qué honrada me siento de que me permita tener esta conversación. no, por Usted, favor. usted sabe que no todos los médicos quieren a las dulas, ¿verdad? Por favor, Renata. Tú sabes que este tema. Y bueno, primero que lo de hacer el live juntos lo habíamos también asomado hace un tiempito, Sí. pero eso es tema de otro live. De otro live, porque se lleva tiempo, sí. La relación del médico obstetra con la dula. Tú sabes muy bien que todo depende del médico y todo, como cualquier relación entre dos personas, todo depende del médico y todo depende de la dula, ¿ok? Sí, señor, sí, Porque señor. simplemente no pueden trabajar con otra persona, y sienten como que le están quitando autoridad o poder, o yo no sé qué es, pero bueno. Y hay dulas que se meten demasiado, más bien interfieren con la labor del médico y el personal de enfermería y a veces en contra de la paciente, está como en contra de nosotros. Pero bueno, como dijimos, eso es tema de otro live. Y lo vamos a tratar, ¿verdad? Para que también quede claro para toda la comunidad que, bueno, que hay dulas de dulas y médicos de médicos, ¿verdad? Así es. Y que lo mejor es cuando uno trabaja en equipo, porque cada quien está en su rol, ¿no? Cada quien satisface aspectos de ese cuidado de la madre, ¿no? Que es lo que queremos, que ella esté, los dos queremos lo mismo. Te digo, los dos estamos como en el mismo equipo. Tenemos Exactamente. un... Sí, señor. Bueno, pero el tema de hoy es inducción de parto. Me pareció súper interesante que lo tratáramos porque, bueno, yo particularmente tengo muchas dudas, o sea, con lo cual quiero decir que voy a aprender bastante con esta conversación. Y, bueno, también me gustaría, como compartir mi visión en relación a ese tema, pero una vez que ya hayamos explorado todos los aspectos que vamos a explorar. ¿Le parece? Perfecto, excelente. Bueno, yo tengo aquí una lista de preguntas, vamos a ver cuáles van surgiendo. Claro. Ok, ¿qué es una inducción de parto para las personas que no tienen ni idea? Ok, vamos a empezar a definir qué es lo que es trabajo de parto, ¿ok? El Perfecto. trabajo de parto es cuando una mujer embarazada tiene contracciones fuertes y seguidas y además hay cambios en la dilatación del cuello del útero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si una mujer está teniendo contracciones, examinamos y tiene 1 centímetro y pasan 2 o 3 horas y sigue teniendo contracciones y la volvemos a examinar y sigue teniendo 1 centímetro de borramiento y no hay ningún cambio, esa mujer tiene contracciones. No estoy diciendo que no tiene contracciones, pero no están.
Entonces, por eso es que a veces oímos esas historias de horror. Fue 3 días pariendo. No, no puede ser. Es posible que esa paciente embarazada estuvo mucho tiempo antes de entrar en el trabajo de parto. Pero cuando ya se inicia el trabajo de parto, a partir de ese momento es que tenemos que tomar en cuenta el tiempo que va a comenzar a transcurrir. Entonces, inducción de trabajo de parto es cuando una persona no está en trabajo de parto y lo vamos a provocar, lo vamos a iniciar. Y entonces hay varias formas de iniciar el trabajo de parto. Muchas veces me preguntan, doctor, ¿cómo hace usted las inducciones? Y yo digo, pero es que eso no hay una inducción para todo el mundo. Lo primero que uno tiene que hacer es evaluar a esa paciente. Es muy diferente una primeriza a una que está teniendo su segundo bebé, su tercer bebé. Es muy diferente una mujer que, por ejemplo, ha tenido partos muy fáciles o trabajos de parto fáciles, cortos o difíciles y prolongados. Uh -huh. Depende de las características del cuello del útero. El cuello del útero es la parte del útero que se tiene que dilatar para que salga un bebé. Entonces, las características del cuello son si hay dilatación o no, si está largo, si está duro, la consistencia, o sea, largo o corto. La consistencia, está duro, está suave. Todas esas son cosas que se toman en cuenta y en consideración para decidir cuál va a ser la mejor forma de inducir el trabajo de parto. Así que no existe una el trabajo de parto. Porque hay gente que dice, ay, este doctor utilizó tal cosa y el otro utilizó otras cosas. Es como muchas herramientas que tenemos ahí en nuestra cajita de herramientas que las vamos a utilizar dependiendo de qué es lo que tengamos que hacer con esa paciente. Bueno, pero yo recuerdo, por ejemplo, en Venezuela, que primero los tiempos en que se inducían son diferentes a lo de los Estados Unidos. Por ejemplo, allá se hacían inducciones a cada rato a las 38 semanas y yo tengo entendido que aquí en los Estados Unidos eso es hasta ilegal, ¿verdad? Se induce... Hace relativamente poco tiempo. Ah, ok. O entonces, ok, esa es una de las cosas. Y luego, nunca vi utilizar Cervidil, por ejemplo, que es una prostaglandina, ¿cierto? Entonces, yo cuando hablo con los médicos allá, bueno, que son mis médicos con los que yo trabajé tanto tiempo, yo le digo, oye, pero es que el porcentaje de efectividad que hay acá es mucho mayor al que yo vi allá. Entonces, debe tener que ver con la manera como inducen, ¿no? Entonces, me gustaría que nos aclarara un poco esa diferencia. Pero antes es importante aclarar también el por qué. Bueno, primero, ¿qué tipos de inducción hay? Vamos a hablar de exacto o qué procedimientos, sino cómo, qué tipo, repitiéndome, qué tipo de inducciones. Inducciones principalmente. Una que es médicamente indicada y la otra es electiva, ¿ok? También, por lo menos en los Estados Unidos, la mayoría de las inducciones. ¿Qué quiere decir electiva? No hay ningún motivo médico. No hay ningún motivo médico. A veces la mujer embarazada va a la tiene 39 semanas y el doctor le dice, la inducción está programada para tal día. Y yo digo, pero un momento, y tú no le explicaste por qué, cuáles son los pros y los contras, por qué tal, tal cantidad, tal porcentaje de pacientes médico y la están exponiendo a esa mujer a los riesgos de la inducción, que ya vamos a hablar de eso también. Claro. Pero en mi opinión, existe, no soy yo solamente el que lo opina, estoy seguro que tú también opinas lo mismo y muchísimo lo mismo, se están haciendo demasiadas inducciones electivas, ¿ok? Demasiadas. Prácticamente, ¿ok? En el hospital donde yo atiendo a mis pacientes, cuando entran mis pacientes que entran de parto o que rompieron fuente, que son la manera, digamos, natural de entrar a la unidad de maternidad. Oye, la primera paciente que entra hoy es trabajo de parto. Sí. Hoy todas entran para inducción. Es impresionante. Y yo he estado ahí en el momento que llegan esas pacientes y le preguntan a las enfermeras, ¿y a qué vienes? No, yo vengo a una inducción. ¿Y por qué? No, no sé. Dorme la... Entonces, eso es importante que las pacientes estén educadas, que sepan cuáles son los riesgos de la inducción, que por lo menos se lo pregunte al doctor. Y el doctor Claro. da la honestidad de explicarlo como debe ser.
Pero entonces estoy dando un ejemplo de inducción electiva que la paciente simplemente tiene 39 semanas, está todo perfectamente bien, no tiene la presión alta, el líquido amniótico está perfectamente normal alrededor de su bebé, está en posición. No hay motivo para no esperar que se inicie el trabajo de parto espontáneamente, no hay ningún motivo. Y, sin embargo, deciden hacer una inducción electiva sin motivo médico. Ok, el otro tipo de inducción, obviamente, es la que está médicamente indicada. Indicada, claro. Aunque no tenga 39 semanas, que yo la estoy viendo, por ejemplo, a las 35 semanas, tiene la presión arterial altísima, obviamente, no importa si tiene 35 semanas, hay un motivo médico para inducir el trabajo de parto. Claro, para terminar ese embarazo, pues. Correcto, Claro. lo indicado desde el punto de vista médico. Si una paciente, qué sé yo, la presión alta, tiene el líquido amniótico disminuido, cualquier otra condición que nos obliga a tomar la decisión de inducir el trabajo de parto, entonces esa es una inducción médicamente indicada. Entonces, bueno, ahí están los dos tipos de inducción. El otro punto que también sería importante aclarar es ¿por qué ese número de 39 semanas? ¿Por qué en otros países a las 38 semanas inducen o hacen cesáreas electivas también, o por lo menos, por ejemplo, no electivas? Una paciente que tiene una cesárea previa, se le va a hacer una otra cesárea, se programa, generalmente aquí en Estados Unidos es a las 39 semanas, pero en otros países 38 semanas. Y hasta hace relativamente poco tiempo, yo diría que hasta hace unos 8 años, diría yo, en los Estados Unidos también había la flexibilidad y se hacían también antes de las 39 semanas, hasta que salió un estudio muy importante Ajá. donde se vieron cuáles son los riesgos de que un bebé sufra complicaciones. ¿Cuál es la peor complicación que puede tener? Algún motivo por el cual ese bebé tenga que entrar a terapia intensiva. Entonces, esa es la variable que dio. Porcentaje de bebés que entran a terapia intensiva. Ok, entonces no recuerdo exactamente los números, pero voy a decir unos números que probablemente estoy bastante cerca de lo que arrojaron los resultados de ese. A las 36 semanas, la probabilidad estamos hablando como de un 15%. A las 37 semanas es como un 5% de probabilidad de que un bebé entre a terapia intensiva. A las 38 semanas es 2%, pero a las 39 semanas es 1%. Y a las 40 también es 1%. Conclusión, no hay diferencia entre las 39 y las 40 semanas. Pero, si bien es cierto que 2% es menos que 1%, es el doble. ¿Okay? Claro, Entonces, la claro. conclusión del estudio es que trayendo al mundo de una manera electiva a un bebé a las 38 semanas, estamos duplicando El su riesgo. probabilidad de entrar a terapia intensiva. Y por ese motivo, somos muy estrictos en los Estados Unidos. Tiene que tener 39 semanas de vida. Si es 38 semanas, no se puede hacerle. Y si esa paciente cumple semana, sábado o el domingo, y el doctor no la quiere inducir el fin de semana porque es electivo al cabo, entonces hay que esperar hasta el lunes, que esa paciente va a tener 39 semanas con uno o con dos días, pero no se puede hacer ni un solo día antes. Mire, aquí le voy a hacer otra pregunta, que es una gran diferencia entre Venezuela y los Estados Unidos, según lo que yo he visto, ¿no? Allá, cuando uno cumple 40 semanas, parece que se acabara el mundo, ¿no? Como que en la 40 más uno, ya, o sea, son todos los riesgos. Entonces, yo quisiera, porque aquí yo lo he visto usted, esperar hasta la 41, Ya, incluso hay personas que esperan un poquito más. Quisiera que me hablara un poco de eso, entre la 40, la 41, la 41 y más, a ver cuáles son esas diferencias. te pregunta, mis pacientes, a veces cuando yo las veo tipo 30 semanas, me dicen, mire doctor, yo tengo 39 semanas y están como eh, nada, y yo lo más normal que tú estés embarazada a las 39 semanas, pero ¿y qué va a hacer la próxima semana que es como, parece como si fuera un abismo, como que Sí, ahí se va a caer por ese abismo. Entonces, también existen cosas que dicen por ahí. Dice, el bebé se seca, se pasa. Yo no sé qué quiere decir pasa. Yo no sé si es una silueta pasa. No sé cuál de las dos significa. sí. Eh, se enreda en el cordón umbilical. Ajá. Simplemente es peligroso. Y yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo entiendo que usted me está diciendo que no es peligroso, pero yo no quiero pasar de las 40 semanas. Entonces, ¿sabes? Ahí es cuando el médico
debe de cumplir su papel de explicar a la paciente cuáles son esos riesgos y también los riesgos de la inducción, que también es una de las cosas que por supuesto vamos a conversar aquí. Ok, ¿cuáles son los riesgos de llegar a las 40 semanas? La gente tiene, y en realidad todos los estudios que se han hecho han demostrado que si bien es cierto que es muy raro, porque lo peor que le puede pasar a un bebé es que se muera en la barriga, ¿ok? Que un bebé se muera antes de... Y eso es lo que vamos a medir, esa es la variable que vamos a medir. La probabilidad de que eso suceda es muy pequeña, es algo así como 1 en 1000, 1 en 1500. Es bastante raro que ocurra la muerte fetal intrauterina. Ahora bien, a las 25 semanas, a las 30 semanas y a las 35 semanas es exactamente el mismo riesgo, ¿ok? Ok. A las 36, a las 37, a las 38 no aumenta el riesgo. A las 39 no aumenta el riesgo. A las 40 no aumenta el riesgo. Y a las no aumenta el riesgo. Ok. Estudios han demostrado que los riesgos aumentan a partir de las 42. Ok. En países como Japón, en los países europeos y en muchos países, no inducen, y de hecho en los libros de obstetricia dice post-dates, que es un embarazo que está Como post pasado, pues. Ujú. 42 semanas. Ahora bien, precaución, en Estados Unidos se ha decidido que 41 semanas hay una indicación médica para inducir. Y por mucho, ¿por qué? Porque, bueno, tal vez esa paciente y el médico sacaron mal la cuenta. Tal vez esa paciente tuvo un control prenatal que se inició en el segundo trimestre, el ultrasonido tiene un margen de error, ella se equivocó en su fecha de menstruación, establecieron una fecha probable de parto, se cree que tiene 40 semanas, pero en realidad tiene 41. Y cuando tenga 41, y tal vez Va a tiene tener 40. 42. Ujú. Por ese motivo se ha decidido que a las 41 semanas hay motivo médico para inducir el trabajo de parto. Yo he tenido algunas que llegan a las 41 semanas y le tienen tanto miedo a la inducción, porque yo les explico lo que es una inducción, que me dicen, y no puedo seguir esperando. Yo le digo, claro que sí, podemos seguir esperando porque tenemos la seguridad de que tú tienes un ultrasonido que se te hizo en la semana 6, 7, y eso es súper exacto. El margen de error que tiene un ultrasonido hecho en el primer trimestre es apenas un día, máximo 2 días. Entonces no hay ese margen de error de una semana. Claro. Entonces cuando probable de parto basado en la última menstruación y se confirma con un ultrasonido hecho en el primer trimestre, ahí no hay pele. Ahí Claro. esa es la estacional que tiene esa paciente. Y si tiene 41, tiene 41. Y si podemos prolongarlo un poquito más, yo he prolongado embarazos a veces hasta las 42 semanas. El detalle es el siguiente. Muchas veces las mujeres embarazadas que no entran en trabajo de parto espontáneamente hasta la semana 39, 40, sienten o piensan que sin inducción no van a entrar en trabajo de parto. Ujú. A veces yo les digo, tienen 40 semanas y yo les digo, pero vamos a esperar, vamos a programar la próxima semana a las 41 semanas si es que llegas. Y me dicen, yo voy a llegar, doctor, yo no voy a entrar en trabajo de parto espontáneamente. Sí. Trabajo de parto, hasta ahora que tengo 40 semanas, ¿cómo usted cree que voy a entrar en trabajo de parto en los próximos días? Y Y verdad que la mayoría entra entre la 40 y la 41, es lo que yo me he dado cuenta. es que los estudios lo demuestran. La Sí. probabilidad de que una mujer embarazada llegue a las 41 semanas es alrededor del 1%. Imagínense, sí. El 99% de las mujeres entran en Ay, trabajo antes de las 41 semanas, pero hay que tener paciencia. sí, señor, sí, señor. Y eso es lo que menos hay. La paciencia es lo que más se necesita en estos temas y lo que menos hay. Y no solamente de las mujeres, sino de los médicos en general. Usted porque es atípico, vamos a estar claros. Esto es verdad, y ahora te voy a comentar. Pero muchas veces, y esto lo he escuchado de ti, las mujeres o el ser humano duda de sus capacidades o dudan de la naturaleza. De la naturaleza, sí. Siguiente ejemplo. Cuando una vaca está preñada, o una perrita, o una gatica, nunca, nunca dudamos que va a poder parir. Nunca dudamos que va a poder amamantar. Si me Nunca. dicen, yo voy a poder parir,
yo voy a poder amamantar. Yo, o Y sea, sabes qué es lo que yo más enfatizo, es que cuando hay miedo, hay tanta tensión, se inhiben esas hormonas que son las que desatan el trabajo de parto. Entonces, el trabajo de, bueno, por lo menos el mío es sembrar confianza. O sea, tú estás diseñada para eso, tu cuerpo es perfecto y cónchale, así como si estás gestando tu bebé, de la misma manera lo vas a parir y de la misma manera lo vas a amamantar. Pero es como que tenemos que retomar, recordar quiénes somos realmente en esa naturaleza, ¿no? Sí. exactamente. También, obviamente, o sea, yo estoy abogando a que, obviamente, de curso. Y si bien es cierto que yo diría que en más del 90% de los casos, lo que yo hago como médico lo puede hacer también una comadrona en realidad, porque las mujeres que quedan embarazadas son jóvenes y sanas, no tienen complicaciones, son muy pocas las que desarrollan algún problema durante su embarazo. Por supuesto que hacia finales del embarazo es cuando aumentan las probabilidades de desarrollar complicaciones. Por eso es que por ejemplo, las citas prenatales, el Sea último mes. más frecuente. Entonces a veces hay pacientes que me dicen, pero al final del embarazo no puede ocurrir una complicación, no puede subir la presión arterial, no me puede disminuir la placenta, puede empezar a funcionar mal y disminuir el líquido amniótico alrededor de mi bebé. Pero por eso estamos haciendo un control prenatal, por eso Claro. yo te estoy haciendo semanalmente. Entonces, claro, simplemente estoy mencionando esto para que no quede la duda de que no puede pasar algo antes de las 40 semanas o antes de las 41 semanas. Sí puede pasar, el paciente está viendo a su obstetra semanalmente y se están revisando todos los parámetros para asegurar que el bebé está en buenas condiciones. Las probabilidades de que un bebé muera en la barriga antes de las 41 semanas o de las 2 semanas es más o menos 1 en 1000. Entonces, la probabilidad y esas muertes uterinas, ese 1 en 1500, es totalmente eh, que no se puede evitar, es inevitable. Ok. Eso no es algo que se avisa, ocurren por cuestiones que ocurren rápidamente, un desprendimiento de placenta, algo por el estilo, un accidente del cordón umbilical, unas cosas que son totalmente inexplicables y que no se pueden detectar, Sí, 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 tal cual. por supuesto, y la mayoría de las veces, afortunadamente, bien. Claro. Bueno, yo recuerdo que a mí, cuando fui a tener a Valentina con los dos, iba a cumplir 40 semanas y me pusieron la sentencia. Si no pare, o sea, y yo cuando me sentí en eso, bueno, los dos los tuve así, o sea, cuando me pusieron la sentencia, yo dije, yo voy a parir porque mi mente es poderosa. Pero sí me encanta que usted pueda aclarar aquí que la vida no se acaba a las 40 semanas, que más bien hay todavía un trecho muy largo que recorrer y que la mayoría de esas mujeres, si están tranquilas y confían, van a entrar en su trabajo de parto de manera natural, que es lo que todos queremos, Pues ¿verdad? yo siempre doy el ejemplo también, el ejemplo de la naturaleza, las vaquitas y las gaticas y todos los animales. Yo doy el ejemplo de un mango verde en un árbol. Pues, Igualito. ves un mango verde y tú no dudas que ese mango. ¿Acaso tú ese mango va a pasar el mes de abril, mayo, julio y el mango verde va a estar ahí? Por supuesto que no. Es imposible. Sí. Y yo también les hablo, pero de un aguacate. Yo les digo, imagínate tú que te tienes que comer un aguacate verde. No te lo puedes comer verde. Entonces, bueno, la inducción es más o menos eso, es agarrar el aguacate, meterlo en periódico, meterlo dentro del horno, ponerle el piloto. Sí. Forzando al cuerpo de una mujer embarazada a que haga algo que tiene un proceso. ¿Okay? En la naturaleza las cosas tienen su proceso. Ay, Cuando una mariposita va a salir del capullo, no sale de una vez, un proceso larguísimo. Y uno dice, pobrecito, está sufriendo, tal vez, ¿sí? Pero ese sufrimiento, entre comillas, es necesario. Si una mariposita que está saliendo del capullo, tú agarras una tijera y le abres el capullo, las alas no se habrán desarrollado normalmente. Esa mariposa, claro. Mire, le quiero hacer una pregunta, a ver si usted tiene esta información. Yo me enteré, por un trabajo que vi por ahí, que antes yo no lo sabía, que quien desata el trabajo de parto es el bebé cuando libera dos proteínas que son como proteínas mensajeras y que activan, o sea, que dice así, que activan y controlan los genes del surfactante pulmonar. Y se llaman SRC1 y SRC2. ¿Usted conocía de eso? bueno, lo del surfactante pulmonar es una sustancia que está en los pulmones de un bebé atérmico cuando termina de madurar los pulmones. Ajá.
pero la teoría de qué es lo que desencadena el de parto, todavía no está muy claro qué sustancia es, pero todo parece de que es una sustancia que se sintetiza o se produce en el cerebro. ¿Qué se piensa esto? ¿En qué se basa? En que lamentablemente hay algunos bebés que tienen una malformación del cerebro, del sistema nervioso central, se llama anencefalia. Es un bebé que no tiene cráneo y no tiene... Se van a horrorizar si usted está embarazada y está viendo esto. No busque la foto de anencefalia en Google porque es horrible, ¿ok? Se desarrolla y no tiene cerebro ni cráneo. Esos embarazos llegan a la semana 43, 44, 45. Mm, Obviamente ya se diagnostica muy temprano. La mayoría de las veces se interrumpe el embarazo y no se permite que el embarazo se desarrolle a término, porque de todas maneras el pronóstico es malo. Se nace y se muere, o muchas veces muere en útero, pero por eso es que se basa esa teoría del cerebro del bebé, porque cuando el bebé no tiene cerebro, que en este caso... no, no hay esa respuesta, claro. Pero entonces qué interesante que es el bebé que dice, estoy listo, de alguna manera, ¿no? Mucha investigación, están poniendo muchísimo esfuerzo, porque obviamente si se descubrir qué es lo que encadena el parto, tal vez se pudiera evitar el trabajo de parto prematuro y la gran cantidad de bebés prematuros que nacen. Es verdad, es verdad. Oye, qué interesante, buenísimo. Bueno, hablamos ahora entonces de los métodos, a ver cuáles son los diferentes métodos. Parece que podríamos hablar, antes de explicar los métodos, porque muchas veces cuando una paciente me dice, pero yo quiero una inducción, entonces yo digo, bueno, ahorita le tengo que para que ella decida si quiere o no quiere, pero con la información. Eso es Ajá, como si viene a mi consultorio y me dice, doctor, yo quiero aceptar. muy bien, no hay ningún problema. Yo le hago la cesárea, pero primero me tiene que escuchar entre 30 y 40 minutos. Le doy charla. Si no escucha la charla, no hay cesárea. Mire, y a mí me consta porque en dos oportunidades, por lo menos dos, me han mandado a unas mamás para que yo las convenza. Ya Sí, yo no, cuando ya sí. yo charla y yo tiro la toalla, entonces trata a ver si ella logra. eh, Yo me recuerdo que con Valentina León lo logré y tuvo un parto espectacular y yo le dije, ahora tienes el compromiso de salir a decir que esto puede ser una experiencia maravillosa, no como tú crees. por cierto, ahí bebé. Sí. Ajá, entonces, los riesgos. Ok, los riesgos. Cuando una mujer, los estudios han demostrado lo siguiente, cuando una mujer entra en trabajo de parto natural espontáneamente, la probabilidad de tener un parto es alrededor del 95%. ¿Ok? Aquí no estoy haciendo diferencia si es primeriza, si no es primeriza, si el cuello estaba maduro o no estaba maduro. Es el número grande, ¿ok? Toda mujer, no importa cuántos bebés ha tenido, si es primeriza o no, no importa cómo estaba el cuello, la probabilidad general del grupo grande de mujeres que son inducidas, que entran en trabajo de parto espontáneamente, es 95%. La Ok. probabilidad en una cesárea es 5%. Ok, si se hace una inducción, la probabilidad de terminar en un parto disminuye de 95 a 70. Entonces la gente dirá, bueno, pero 70 está bien, es más del 50% y yo formo con 70%. Pero yo siempre les digo cuál es el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que estás aumentando la probabilidad de cesárea de 5 a 30, la estás multiplicando por 6, ¿ok? Y si bien es cierto que la probabilidad en los estudios es 70 y 30, si bien es cierto que eso es lo que los resultados que arrojan los estudios, lo que nosotros, tú y yo, vemos en la sala de parto, no es así. No es así. Yo veo cuando voy a la sala de parto, como está la lista de pacientes, yo veo inducción, 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 y en la tarde o en la noche, Cesárea, 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 cesárea. Sí, señor. ¿cuántas inducciones parí? Yo estuve viendo las estadísticas hasta antes de la pandemia, porque con la pandemia ahora no estamos yendo a las reuniones en el hospital, todo se está haciendo por Zoom y no tengo la oportunidad de ver las estadísticas. Pero antes de la pandemia, el porcentaje de mujeres que terminaban en
cesárea después de una inducción electiva era alrededor del 65 al 70%. Es absurdo, es ridículo. Ujú, Y es ujú. así, es así. Entonces, obviamente, la idea lo que queremos transmitir aquí es que hay ciencia, hay que confiar en la naturaleza. Obviamente, por control prenatal frecuente al final del embarazo, sobre todo semanalmente, para asegurarnos de que todo está bien con ese bebé y permitir que la naturaleza tome su curso. Si hay algún motivo médico, obviamente hay que inducir. Hay inducciones electivas, electivas porque no hay un motivo, motivos sociales. Hay pacientes que, La mayoría es así. mira, yo tengo pacientes que, por ejemplo, me dicen, mamá vino y se va la semana que viene. Yo no puedo esperar otra semana. Mi mamá vino para el parto y se va. Entonces, ¿qué? Se va a ir y yo todavía embarazada. O tuve casos a veces de pacientes, su esposo es un pelotero en las grandes ligas. Me dice, mira, entre esta serie, con esta serie de este equipo, yo tengo 2 días libres. Aquí tiene que nacer mi bebé. Bueno, Imagínate, sí, sí. Pero bueno, ahí las prioridades son otras, pues, ¿no? Que es lo que uno se da cuenta. Lo ideal sería pensar en esa experiencia que debe tener esa mujer, que definitivamente es distinta. claro, Es claro, absolutamente distinta. Yo lo veo porque, bueno, primero que son largas las inducciones, ¿cierto? Es claro que una... sí. Entra una mujer en trabajo de parto espontáneamente y todos nos quedamos maravillados. Muchas veces tú y yo hemos comentado y decimos, no hay nada cuando un trabajo de parto espontáneamente. Llega con 3 centímetros, a ver, le ponemos la anestesia, tiene 6, pim, pam, y paren, y uno dice, ¿y eso qué es primeriza? Dios mío, qué rápido fue todo, ¿no? Porque es un trabajo de parto de inicio espontáneo, la Sí, naturaleza, y muchas veces muchísimo más rápido y obviamente muchísimo menos complicado. Cuando se hace una inducción, obviamente, en vista de que estamos obligando al cuerpo a algo que no está haciéndolo, preparado, sí. tenemos que también a su vez madurar el cuello del útero, porque ni siquiera estamos permitiendo, la maduración, por cierto, es que el cuello se ablande y que el cuello sea más fácil y que se dilate más fácilmente. Cuando una mujer tiene un cuello que no es maduro, yo odio usar esa palabra, pero es la palabra que está en el libro de obstetricia, pero hay que usarla. Cuando el cuello está maduro es porque está favorable para que sea dilatado, está cortico. Cuando el cuello no está maduro, está duro, está largo, es muy difícil de inducir. Entonces, cuando tenemos que inducir un cuello que es desfavorable, tenemos que utilizar, como tú mencionaste, Ujú. hay varias cosas que se pueden utilizar para modificar el cuello del útero. Principalmente en cuanto a medicamentos, hay 2. Están la prostaglandina E2, que es el llamado Cervidil, es el nombre comercial, es un supositorio que se coloca dentro de la vagina, que toca el cuello del útero y está en contacto directo con el cuello del útero. El detalle es el siguiente, ese medicamento funciona si se deja suficiente tiempo. A Ajá. veces hay médicos que le colocan el medicamento a la paciente, 4 horas después lo quitan y comienzan el no le dan suficiente tiempo. La compañía farmacéutica y el Estado de que este medicamento necesita 12 horas. 12 horas. 12 Servir. horas. Entonces, ¿qué pasa? Que si una paciente, digamos, llega al hospital para su nutrición a las 8 de la noche, hasta que se hace el proceso de la admisión y todos los documentos y la vía intravenosa y se conecta al monitor fetal, a las 10 ya pasaron 2 horas. Y se le coloca el supositorio a las 11, ¿ok? Desde las 11 de la noche hasta las 11 de la mañana no pasa. Esa mujer generalmente está acostada, está conectada al tiene un suero, se le va al baño, pero no está en trabajo de parto. Ujú. El supositorio vaginal está ablandando el cuello del útero y hay que darle, muy importante, tener paciencia. El obstetrista Total. que no es paciente no puede ser bueno. Se debería dedicar a otra cosa, la verdad. Yo me llamó una señora hace unos días y me dijo, mira, es que yo quisiera, le hicieron cesárea y ella quiere un parto después de la cesárea. Le dije, bueno, te tienes que buscar un obstetra que te acompañe en eso. Y le digo, ¿por qué fue tu cesárea? Entonces me dice, bueno, porque me indujeron con pitocin y a las 5 horas me dijeron que no, que yo no iba para el baile, que mejor me hacían cesárea, porque entonces yo, ay Dios mío, bueno, me callo la boca, porque también uno a veces no puede
crear más conflicto, pero sí hay una gran impaciencia generalizada, no solamente los médicos, los mismos pacientes también son impacientes, ¿no? Muchos Entonces, familiares están allí también, muchas cosas. hay como presión, ¿verdad? Mucha presión. A veces está la mamá, la suegra, la hermana, y uno provoca es sacarlos de la habitación. Uno dice, pero señora, no ayude tanto, porque hacen comentarios como, por ejemplo, ay, pobrecita, cómo sufre. Sí, Bueno, ¿por qué dice eso, señora? ¿Por qué? sí. O, por ejemplo, le pregunta, me pregunta a mí, al médico, dice, ¿cuándo usted va a tomar la decisión de hacerle una cesárea a la pobre fulana? Pero, ¿qué clase de comentarios? Estas son Mire, cosas, doctor, y cuando usted no está por ahí, me lo hacen a mí. por Y dale, yo, pero todo va bien. Hay lo que es que tener paciencia, todo va bien, quédense tranquilo. Pero bueno, en definitiva, las inducciones son largas y precisamente cuando el cuello está malo, pues obviamente, por lo menos hay que contar con 12 horas de... horas. Entonces, yo siempre digo, son 2 o 3 horas desde que tú llegas al hospital hasta que se te pone el supositorio. Te pone el supositorio, son 12 horas, ¿ok? Luego, se te quita el supositorio y por lo general la paciente dice, oye, tengo tanto tiempo aquí acostada en la cama, ¿me puedo levantar, caminar, comer algo, bañarme? Sí, entonces 1 hora más o menos medio, ¿ok? Entonces ya estamos hablando 12 más 3, 15, 16 horas. Comenzamos el pitocin, ¿ok? Entonces el pitocin es un medicamento que produce las contracciones. Contracciones. Ujú. Ahora, eso no es así que comienzan el pitocin y las contracciones ya empiezan a cada 2 minutos. No es así. El pitocin es un medicamento que cada persona tiene un umbral diferente y una reacción diferente. Obviamente, como no sabemos cómo va a reaccionar, a veces con una dosis mínima logramos que una paciente entre en trabajo de parto y a veces con dosis máximas no es suficiente y tenemos que ir más allá de las dosis máximas. Entonces, ¿cómo se comienza? Se comienza con una dosis tan, pero tan mínima que muchas veces los familiares están viendo el goteo y dicen, pero eso no está pasando, eso se me está pasando por el suero, pero estamos hablando de miliunidades que, por supuesto, vamos aumentándola entonces cada media hora, se aumentan 2 miliunidades más y más y más, y poco a poco entonces se llega a la dosis adecuada. ¿Cuál es la dosis adecuada? Cuando ya esa paciente está teniendo contracciones regulares, fuertes, que producen cambios en la dilatación del cuello, porque si una paciente está teniendo contracciones, por ejemplo, cada 2 o 3 minutos, y está riéndose, chateando, eso no es suficiente. Esas contracciones no son lo suficientemente fuertes. Tenemos que seguir aumentando el goteo del pitocin, aunque ya está teniendo contracciones cada 3 minutos. Otro motivo también por el cual aquí voy a hablar, ya que estoy hablando acerca del manejo, seguramente estás de acuerdo conmigo en este sentido. Muchas veces eh, la persona culpable, entre comillas, no es tanto el obstetra, muchas veces la enfermera. Ujú. La orden que pone el médico en el expediente es cada media hora, cada 30 minutos, aumentar la dosis del pitocin en 2 miliunidades. Y a veces pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y no le aumenta. No lo aumentan. Ujú. O a veces la paciente, y yo llamo y digo, ¿por qué no le está aumentando? Porque ya tiene 2 minutos, sí, pero no. ¿Pidió algo para el dolor? No, ella no quiere nada para el dolor. Bueno, si no tiene dolor, aumentale el pitocin. Entonces dicen, no, porque ya las tiene cada 2 minutos. Entonces a veces hay también con la enfermera. Entonces a veces también eso juega un papel muy importante. No solamente quién es el obstetra, sino quién es la enfermera también. A Claro, veces es un equipo de trabajo. estoy con, ya yo las conozco, por supuesto, que trabajan en el hospital donde yo tengo pacientes. Entonces a veces cuando yo sé que tengo una, porque las enfermeras también tienen su tasa de cesárea. Enfermeras que sabemos que la mayoría de las pacientes que le tocan terminan en cesárea. Y hay enfermeras Wow. de las pacientes que le tocan terminan en parto. Porque también juega un papel muy importante. Tan importante a veces como el médico. Mire, yo recuerdo que Disculpa, la información que la enfermera le está presentando al médico, muchas veces el médico toma la decisión de hacer una cesárea. Antes, aquí en Estados Unidos, no, yo no soy así, pero hay médicos que son así. La enfermera le da el reporte por teléfono y el médico le dice, bueno, de ser así, prepárenla para la cesárea y ya camino. Y sin cuando llega evaluarla, sin evaluarla. el doctor, la paciente ya la están llevando para la sala de operaciones. Pero, ¿qué es lo que esa enfermera le está diciendo al doctor?
Le comencé el pitocin, llegamos a dosis máximas, tiene contracciones cada 2 minutos y está en 2 centímetros todo el día. Bueno, pero un momento, hay que ver otras cosas. Claro. ¿Qué tamaño tiene ese bebé? ¿Qué posición? ¿La rotación? ¿Qué encajamiento? ¿El descenso? ¿Por qué no le rompes fuente? ¿No haces otras cosas? ¿Por qué no le pones un...? Hay instrumentos que se pueden utilizar para medir muy precisamente la presión intrauterina que están ejerciendo esas contracciones, ese monitor interno que llamamos, Ujú. intrauterina. Entonces hay tantas cosas, tantas herramientas que tiene, que me da mucha rabia cuando toma la decisión de hacer una cesárea innecesaria. Necesaria. O a veces, por ejemplo, la paciente está en el monitor tal y vemos un bajoncito en la frecuencia cardíaca. Y ya, listo. Eso ocurre antes del trabajo. Esta mujer hace una semana estaba durmiendo en su casa y probablemente su también tenía esos bajoncitos en la frecuencia cardíaca, que es normal, que ocurre. Pero entonces el médico dice, no, por este motivo, quiere decir que tu bebé no está tolerando bien y hay que hacerte una cesárea. Y no es, eso tampoco es motivo. Entonces, con el pitocin también hay que tener muchísima paciencia. Recuerden lo que hablamos al principio de esta charla. ¿Cuál es la definición de trabajo de parto? Cambios en la dilatación. Entonces, si una paciente comenzamos el pitocin y tiene 2 centímetros y pasa 4 o 5 meses, todavía tiene 2 centímetros, esa mujer todavía no está en trabajo de parto. ¿Cómo Claro. vas a hacer una cesárea? Si todavía no ha arrancado. Parto. No Sí. está en trabajo de parto. Ahora, progresó y llega a 8 centímetros y la cabeza no baja y, ok, hay otros motivos por los cuales sí hay que tomar la decisión de hacer una cesárea. Pero, como dijimos anteriormente también, aumentan las probabilidades con la... Y lo que voy a mencionar ahora no es algo que está estudiado, que yo conozca, no hay ningún estudio al respecto, pero es lógico y por eso lo estoy diciendo, eso es mi convicción. Cuando estamos obligando a un bebé a salir por un túnel que es Estrecho. preciso, ¿ok? Porque inclusive, como tú bien sabes, tienen que ocurrir unas rotaciones. La cabeza tiene que encajar en un ángulo. Y O además moldearse todo, o sea, sea, mentón. Ajá. reflejada, entonces no, tiene que estar flexionado el cuello, tiene Ujú. que encajar el hueso, el occipital, tiene que encajar, la pelvis es un óvalo, no es un redondo, Ujú. entonces tiene que encajar de manera transversa, a medida que va bajando tiene que ir rotando. Bueno, son tantas cosas que tienen que suceder, prácticamente un milagro. Cuando el trabajo de parto es suave al principio, ¿ok? Se va encajando la cabeza, poco a poco va rotando a medida que las contracciones se hacen fuertes. La naturaleza es tan sabia y tan... Demasiado sabia. Nosotros entonces intentamos obligar a ese bebé. Lo estamos agarrando y es como que hay un túnel muy estrecho y lo estamos empujando. Sí. Y eso, por supuesto, tiene que generar sufrimiento fetal también. O sea, muchas veces no lo toleran, ¿no? Claro, eso porque no encaja como tiene que encajar. Hay un asinclitismo, por ejemplo, si no encaja así, encaja así, ya está. No pasa. No Simplemente pasa. no va a rotar o la rotación como debe ser. Entonces, todos esos son factores que obligan después a tomar la decisión de hacer una cesárea y es por eso que se multiplica por 6 de 5 a 30 la probabilidad de tener cesárea cuando se... Ok, entonces, para volver a los métodos de inducción, hablamos del Ok. el supositorio de Del cervidil. Ajá. Procin y es Ajá. súper, súper importante que es romper las fuentes. Romper la fuente, sí. Membrana, el saco gestacional. Entonces, a veces, cuando no se rompen las fuentes, la cabeza está suspendida, no está, no permite el saco, no permite que la cabeza entre, Se afinque sobre. encaje Ajá. su paso a través del canal pélvico. Entonces, cuando se rompen las fuentes y baja la cabeza, eso presiona mecánicamente al cuello y Lo dilata. lo dilata mecánicamente, poniéndole presión y por supuesto entre las contracciones y la presión que está poniendo la cabeza de ese bebé producen la dilatación aún más rápida. Entonces, la ruptura de membrana, si no ocurre espontáneamente, también es algo
Es otro método. acelera o induce el trabajo de parto. A veces eso es lo único necesario. Yo he tenido pacientes que están teniendo su segundo, su tercer bebé, tienen un cuello que ya está 4 centímetros de dilatación y yo le digo, mira, yo te rompo fuentes y tú entras en trabajo de parto y pares rapidito. Y efectivamente así es, no hace falta ni pitocin. Solamente Mire, en mi caso me hicieron decolaje. eso es una de las cosas que también vamos a conversar. Ok, Estamos hablando de métodos médicos, o sea, procedimientos. claro. Médicos, claro. No mencioné dos que, que también se utilizan, porque para madurar el cuello del útero no es únicamente la prostaglandina E2, que es el Cervidil, también hay un medicamento que es aprobado para problemas, úlceras, etcétera, que se llama misoprostol. El nombre comercial es Cytotec o Cytotec, Ajá. un medicamento que también produce inducción del trabajo de parto, y produciendo contracciones. Generalmente también produce contracciones. Yo, en mi experiencia, eso es como fuerte, ¿verdad? Ese medicamento. Un medicamento que eh, hay muchos motivos por los cuales yo no lo utilizo. La Ujú. única vez que lo utilicé, tuve una mala experiencia. Pero ese no es el motivo, porque uno no puede tomar Claro. por una mala experiencia. O Bueno, sea, pero usted ha tenido una y yo he tenido varias. ok, pero uno de los motivos principales es el siguiente. Es un medicamento que si yo lo utilizo para inducir el trabajo de parto, no fue diseñado, no está aprobado, no está estudiado para eso. En cambio, si el Cervidil, la prostaglandina, bueno, ese medicamento no se usa para más nada. Ese medicamento fue diseñado para inducir el trabajo de parto. Entonces, ¿qué mejor medicamento que ese? Claro, claro. Necesitamos un medicamento que en realidad es para la úlcera estomacal y lo estamos utilizando para inducir el trabajo de parto. Créeme que si todo sale bien, es porque todo tenía que salir bien, obviamente. Pero si algo sale mal, van a empezar a cuestionar. ¿Y por qué el doctor usó este medicamento? Este medicamento empiezan todas las ideas y los malos pensamientos. Bueno, Sí. pero lo que mencioné en una charla de inducción sin mencionar el misoprostol no está completo. Claro, claro. Yo lo utilizo y yo soy, creo que, probablemente uno de los pocos, si no el único médico que lo utiliza, por lo menos en el hospital donde yo atiendo pacientes, que es un globo que Ajá. no sé si tú lo has visto, Sí. pero antes de que se diseñara este instrumento que tiene dos globos que se inflan, usábamos la sonda de Foley, que es la sonda que se pone en la vejiga. Globito, hace más de 20 años cuando yo hice mi posgrado, las inducciones las hacíamos con un Foley. Entonces, la sonda de Foley que tiene un globito, Un que es globito. exacto, el globito es para que cuando lo metamos dentro de la vejiga, lo inflamos con solución salina y entonces esa sonda. Ajá. Pero entonces lo que hacemos es que esta sonda la metemos a través del cuello uterino, inflamos y ese globito empieza a producir una presión dentro del cuello del útero y mecánicamente el cuello del útero. De manera que al pasar algunas horas, cuando jalamos y sale, o cuando lo desinflamos y sale, esa paciente ya tiene 2 a 3 centímetros de inducción. El cuello está muchísimo más favorable para una inducción. Entonces, en los casos de una paciente que tiene un cuello muy duro y largo, yo utilizo el globito y también el cervidil al mismo tiempo. Al mismo tiempo, no sabía. Ah, ok. No les gusta esto porque para colocar el globito lo tiene que colocar el médico, no la enfermera. Claro. El supositorio, el cervidil, lo Tengo coloca. que ver la enfermera. Puedo estar en mi casa, yo le digo a la enfermera, pónganle el supositorio, le doy la orden por teléfono y yo no tal. En cambio, si yo quiero aumentar las probabilidades de que mi paciente tenga un parto vaginal haciendo una inducción como debe ser y si tiene un cuello que no es favorable, colocarle el globito y también el supositorio, tengo que ir yo al hospital yo mismo porque no lo puede hacer más nadie. Claro, está bien. Tanto, pero definitivamente uno de los trabajos de investigación que yo he hecho es comparar el globito solo, el cervidil solo, el pitocin solo o la combinación de estos métodos. Y la mejor opción
El resultado fue, la mejor combinación es el globito con el cervidil. ¡Wow! Ese no lo conocía. Siempre lo he visto poner Cervidil y después Pitocin a las 12 horas. Es lo que había visto. Tal es porque obviamente el doctor no quiere. Claro. Mire, y entonces, ¿cuáles serían los casos en que realmente son necesarias esas inducciones? Porque Bueno, estamos claros en que no es lo mejor. Ese no es el mejor escenario. Una inducción no es lo mejor, ¿no? Pero entonces, ¿en qué casos sí? sí, antes de responder esa pregunta, quiero Ajá. tener la cuenta de cuánto se tarda una inducción. ¿Ok? Ajá. Porque explico a mis pacientes, porque muchas veces las pacientes creen que ellas llegan para una inducción y llegan y que eso es pim pum pam y en 3 horas nace un bebé. A mí me da mucha risa cuando antes de la pandemia llegaba la paciente con 10 familiares y amistades y que no, venimos todos para la inducción. Dijo que esto es para mañana. Esa gente que ese bebé va a nacer próximamente, nada que ver. Eh, Desde el momento en que se comienza el oxitocin hasta que empieza la dilatación, y como tú bien sabes, el promedio en una primeriza es más o menos 1 centímetro por minuto, 1 centímetro por hora, más o menos. A veces es más, a veces es menos, pero el promedio es más o menos eso. Entonces, si una paciente está comenzando con 1 centímetro y va a tardar 8 o 9 horas en llegar a los 10 centímetros y después tiene que pujar, en promedio puja 45 minutos, 1 hora. Cuando yo le explico todo eso, me dice que desde que yo llego al hospital para la inducción hasta que nazca 24 horas o más. Sí, Y si es sí. así, Es así, yo lo sé. de el trabajo de parto que se inicia natural y espontáneamente. Hay muchos mitos que ahora pasando de cómo se puede inducir el trabajo de parto de manera natural, ¿ok? Y estas cosas que voy a mencionar a veces funcionan y a veces no funcionan. Exacto. Cuando funcionan, entonces uno dice, eso sí funciona. Y cuando no funciona, ¿qué le puedo decir yo a la paciente? Lo que tú explicabas del decolamiento de las membranas o el desprendimiento de las membranas. Para eso, la paciente tiene que tener por lo menos 1 centímetro de De dilatación. porque a través del cuello hay que meter el dedo, Y ver o decolar la porción de las membranas que están ahí al final del cuello, en el cervix, pues, cerquita, en el en segmento. Ajá. en el Segmento, cuello. ¿será? Estoy con el inglés y el español. Ah, dígalo en inglés. Cuello. Entonces, esta porción de las membranas se desprenden, se manipulan, muchas veces duele un poco. Yo le digo a mis pacientes, vas a odiar, pero vas a ver que esto es algo que obviamente esperemos que funcione. Muchas veces va acompañado de un sangramiento Ujú. y a veces puede ser un sangramiento abundante porque en esa área, por supuesto, hay vasos capilares y se pueden romper. Entonces, a veces produce mucha angustia, pero eso no produce el inicio del trabajo de parto en ese momento, pero por lo general en 12 a 24 horas después empieza la fiesta. Yo cuando veo a una paciente en la mañana y le hago este decolamiento de las membranas, yo le digo a Eliana, yo le digo a mi esposa, Nos cuando, vemos esta noche. cuando 3 de la mañana ya tú sabes qué va a ser. Y Sí. efectivamente, a A mí veces no. me pasó, a mí me pasó. Y Entonces, fue una manera de evitar todo lo demás, en realidad, pues. puesto, porque es como si se estuviera iniciando el trabajo de parto naturalmente, ¿ok? Sí. Otra manera de iniciar el trabajo de parto naturalmente es con la estimulación de los pezones. Como tú sabes, porque tu pasión es la lactancia, cuando se estimulan los pezones, Se libera oxitocina. la oxitocina en el cerebro. A Claro. veces eso es suficiente oxitocina para contracciones y para producir el inicio del trabajo de parto. Pero yo he tenido casos de pacientes que me voy a estimular, ya yo me estoy pongo, doctor, me pongo la bomba de extracción, está saliendo calor, ¿qué más estimular? Ya tengo 40 semanas de esto para estimular el trabajo de parto y nada que tengo contracción. Bueno, Sí. a veces no se puede estimular. Otra cosa que dicen también, tener relaciones sexuales. La teoría es en el semen, Hay la prostaglandina. Ajá. semen por supuesto, mecánicamente, chocando contra el cuello y era por producir el inicio del trabajo de parto. A veces funciona y a veces A no funciona. veces no. Pero bueno, ahí hacen de todo. Sí, y también, Nosotros, ¿sabe que yo estudié?
yo estudié masaje y todo, ¿no? Y ahí hay puntos que uno utiliza porque los meridianos energéticos y que si la acupuntura, hay muchas cosas que se pueden explorar, pero nada es garantía en realidad. Mire, doctor, falta poquitico, faltan 5 minutos para que nos apaguen esto. Pensábamos que esto iba a ser mucho menos de una hora, ¿ah? Qué increíble. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo quería también decir que ese no es el mejor escenario, que a veces es necesario porque, bueno, si se superan las 41 semanas o hay alguna condición médica, obviamente hay que pasar por eso, pero lo ideal siempre es que la naturaleza ejerza todo su poder y sea un proceso súper lindo y maravilloso, porque lo otro es largo, tedioso, no podemos comer, no nos podemos mover, vamos a estar mucho tiempo en un hospital. O sea, si podemos evitarlo, yo creo que sería una excelente decisión tener paciencia. Lo que hay que trabajar es la paciencia de todos, ¿no? Eh, Exacto. sí, yo creo que el trabajo de parto, bueno, para la mujer es una experiencia sumamente transformadora y maravillosa, sobre todo si no estamos atemorizados, si estamos confiados y hemos trabajado eso y nos conectamos con nuestra respiración. Es una excelente oportunidad para descubrir la fuerza maravillosa que hay dentro de uno. Así me pasó a mí y por eso trabajo en esto. Y yo quiero salir a decirle a todo el mundo que puede ser una experiencia espectacular, pero si lo forzamos, lo más probable es que no tengamos esa oportunidad, ¿no? Es lo que siempre les digo, ¿no? Como que tengan paciencia, que los tiempos de Dios son perfectos y bueno, pero no es fácil. ¿Qué quiere Exacto. decir usted ya para cerrar? ¿Qué nos cuenta? Porque vamos a tener que hacer muchos live, yo creo, Me encanta la idea, me encanta la idea. ¿verdad? Bueno, yo creo que no hay nada que agregar a este tema de la inducción y tú lo resumiste muy bien ahora con lo que acabas de decir. Me encantaría que entonces repitiéramos esto y, y vamos a hacer un próximo live, pero un tema, bueno, ¿por qué no nos dices tú cuál es la sugerencia que tienes para el próximo live? Bueno, yo diría que la función de la dula puede ser el próximo que viene y toda esa resistencia que hay, por qué puede ser eso, ¿no? Y también un poco para ayudar a las dulas a tener un comportamiento que vaya acoplado con el equipo, ¿no? Porque tal vez no expresemos nuestras opiniones, pero bueno, mira, tenemos que trabajar en equipo. Yo creo en el camino del medio. Yo creo que lo ideal es encontrar espacio para todos, porque cada quien tiene diferentes funciones. Entonces me parece importantísimo poder ofrecerle a las mamás, bueno, el mejor de los dos mundos, lo mejor de los dos mundos, de ese mundo natural y, ¿sabes?, psicológico y todo lo que es el aspecto médico. Yo creo en la tecnología y en la preparación de los médicos demasiado, de hecho estoy casada con uno, usted lo sabe, pero también creo en otro mundo que si se complementan sería maravilloso. Entonces, puede ser ese tema o no sé, dígame usted qué otra cosa se le ocurre. Parece espectacular. También porque hay que divulgar el papel de una dula. Yo a veces Exacto. les propongo esto a mis pacientes, les digo, mira, ¿he pensado considerar en una dula? ¿Qué es eso? Sí. Horror cuando, bueno, es de divulgación y lo podríamos llevar, por supuesto, un granito de arena, Bueno, haciendo un... vamos a hacerlo pronto. Yo me conecto con usted y le hacemos publicidad. Ya se va a cortar, así que lo voy a tener que dejar para dejarlo grabado y que todo el mundo lo pueda ver. Buenísimo, Gracias a todos por haber estado aquí. Chao, doctor. Buenísimo. chao.